¿Cómo les va, amigos? Bienvenidos a mi canal nuevamente. Hace unos días yo hice unos videos sobre las sectas y el control mental, en el que básicamente consideré algunos detalles de este modelo en que habían conceptos que aplican directamente a las acciones, las actividades, la forma en que, ¿no es cierto?, opera la secta de los Testigos de Jehová. Y una persona de México me hizo llegar una información muy interesante, muy valiosa, en la que me hace mención también al hecho de la importancia de poder citar, ¿no es cierto?, como respaldo publicaciones de la secta de los Testigos de Jehová. Hay tres personas que han dedicado, ¿no es cierto?, parte de su vida a investigar los grupos de culto o las sectas, y han escrito mucha información, libros sobre el control mental de estos grupos. Y esas personas son una psicóloga, ¿no es cierto?, de nombre Margaret Thaler, una profesora de sociología de nombre Hanja Lalich, y licenciado y consejero de salud mental, un psicoterapeuta, Steve Alan Hassan, que entre paréntesis es el que diseñó, por decirlo así, este modelo Byte. Y vamos a voy a citar, ¿no es cierto?, algunos comentarios que forman parte de lo que ellos han publicado en libros, y usted se va a dar cuenta, ¿no es cierto?, cómo esto les aplica a los Testigos de Jehová. Primero que nada, ¿qué es el control mental? Y escuche una expresión que aparece acá porque le va a parecer muy familiar. El control mental puede ser entendido como un sistema de influencias que desbarata la identidad del individuo, creencias, comportamiento, forma de pensar, emociones, y la reemplaza por una nueva. A menudo se hace referencia a esto como desnudarse de la vieja identidad y vestirse de la nueva identidad. ¿Le suena familiar? Seguro que sí. Dice el señor Steve Hassan: el control mental practicado por las sectas destructivas es un proceso social, a menudo realizado con grandes grupos de personas que lo refuerzan. Se consigue al rodear al individuo de un entorno social para poder funcionar, o donde para que él funcione debe despojarse de la vieja identidad y apegarse a la nueva identidad que el grupo impone. Las grandes asambleas, las concentraciones de personas se convocan con ese fin: reforzar el sentido de compromiso y pertenencia al grupo. ¿Qué más? Ahora, Thaler y Lalich, estas dos mujeres, comentan en uno de sus libros: el trance es un fenómeno en el que se modifica la conciencia. Nuestra conciencia parece dividirse mientras se debilita el pensamiento crítico, activo, evaluativo, y pasamos de un modo activo a un modo pasivo, receptivo de procesamiento mental. Escuchamos o miramos sin reflexión ni evaluación. Suspendemos el análisis racional, el juicio independiente y la toma de decisiones conscientes sobre lo que oímos o vemos.
Estoy tratando de resumir. Steve Hassan. También será de provecho para cualquier individuo, pues muestra lo vulnerable que somos a las influencias y advierte: el control mental no es un mito, sino es una realidad. Y en la obra de estas dos mujeres, Staller y Lalich, se menciona lo siguiente: hay una aversión casi universal a aceptar la idea de que nosotros mismos seamos vulnerables a la persuasión. Ni la educación, ni la edad, ni la clase social protegen a una persona de esa falsa sensación de invulnerabilidad. Como resultado, se convierten en seres dependientes por completo del grupo, pierden su capacidad para actuar por su propia voluntad. ¿Y qué dice una atalaya de los testigos de Jehová? 15 de septiembre de 2013, página 20, párrafo 12. El artículo de estudio era ¿nos hemos transformado? Y advirtiendo sobre los peligros del mundo y cómo eso pudiera afectar, ¿no es cierto?, a un testigo, decía la atalaya: esta actitud constituye un auténtico peligro para nosotros, los cristianos verdaderos. Si no estamos alerta, podríamos dejar de seguir las instrucciones de la organización de Dios e incluso quejarnos de cualquier cosa que no nos guste. O quizás podríamos cuestionar los consejos bíblicos que recibimos sobre las diversiones, internet o los estudios superiores. Thaler y Lalich dicen: adoctrinan a los miembros para que solo muestren los aspectos favorables de la organización. Se les enseña a suprimir cualquier sentimiento negativo que tengan sobre el grupo y a que siempre muestren una expresión de felicidad en su rostro. Ministerio del Reino de abril del 97 coincide con esto. Si su profundo aprecio a la organización de Jehová se refleja en las conversaciones suyas con la gente que se interesa en la verdad, será más fácil para ellas que aprecien la organización, y eso los impulsará a adelantar y adquirir más conocimiento. Hable siempre de la congregación en términos positivos, nunca en términos negativos. Comentario de Steve Hassan. No dejaba de sorprenderme ver la cantidad de gente de esta categoría que nos decía que habían estado rogando a Dios para que les mostrara lo que Él deseaba que hicieran con sus vidas. Esta es una clásica experiencia que por lo visto sucede y se relata en muchas ocasiones sin que sea exclusiva de una sola religión, secta u organización. ¿Le suena familiar? Atalaya del 15 de febrero del 87, página 15, párrafo 14. Frecuentemente ha sucedido que los que van de casa en casa han visto la evidencia de la dirección de los ángeles, que los conducen a personas con hambre de sed y justicia. El amo de casa ha dicho que estaba orando por ayuda y que la visita del hermano fue la contestación. Steve Hassan comenta también en su libro: en algunas sectas se consigue que los miembros tengan fobia a abandonar el grupo. Bueno, él no está hablando de los testigos, habla en general. Las sectas actuales saben cómo implantar de forma efectiva en el subconsciente de los adeptos vívidas imágenes negativas que hacen imposible que el individuo pueda imaginar siquiera la posibilidad de ser feliz y tener éxito fuera del grupo. ¿Le suena familiar? Bueno, acá está Atalaya del 15 de marzo del 88, páginas 18 y 19, párrafo 13. Suponga que alguien fuera a separarse del pueblo de Jehová, ¿a dónde iría? Atalaya del 15 de mayo del 87 mencionan una experiencia.
en la página 23. Después de estar ausente por 13 años de desdicha, Alicia dice lo siguiente sobre su primera reunión. Temía hablar porque me parecía que iba a llorar. Había llegado a casa, sí, de veras estaba en casa, no podía creerlo. Por eso, prescindiendo de los problemas que surjan, resuélvase a pegarse a su prudente decisión de nunca abandonar la organización de Jehová. Muchas serán las bendiciones que recibirá con el pueblo de Dios y estas no tendrán fin. Otro comentario, Steve Hassan. No es mera casualidad que muchas sectas destructivas pidan a sus miembros que se conviertan en niños pequeños, que se conviertan en niñitos. ¿Pasará eso en los testigos? Atalaya de abril, 2006, página 24, párrafo 14. Como una madre que vela por su hijo, porque su hijo esté bien alimentado y atendido, el esclavo fiel y discreto, decían, o prudente hoy día, proporciona para nuestro adelantamiento abundante alimento espiritual oportuno. ¿Se ve que los ve como niñitos los líderes? La Atalaya del 15 de noviembre del 2009, página 14, párrafo 5. Por eso no debemos dejar que se desarrolle en nosotros una actitud de independencia. No cuestionemos jamás, ni con palabras ni con obras, el medio que Jehová usa para comunicarse con nosotros hoy día. En vez de eso, valoremos el honor de colaborar con ellos y forcémonos por ser obedientes y sumisos a los hombres que están enfrente de la congregación a la que asistimos. Otro comentario de Hassan. La mayoría de las personas reclutadas por las sectas destructivas fueron abordadas en un momento de tensión en que eran vulnerables. ¿Será así? Ministerio del Reino de mayo 2001, página 8, párrafo 6. Aunque hay quienes dicen que no están interesados, tal vez algún cambio radical en su vida, como la pérdida del empleo, una enfermedad grave o la muerte de un ser querido, propicie que en otra ocasión se muestren más receptivos. ¿Cuántas veces le dijeron eso a usted? ¿Por qué había que seguir yendo de casa en casa? Porque las circunstancias de la persona cambian, o de las personas en general cambian. Y esto cuadra con lo que menciona este caballero en su investigación de las sectas. Llegan en el momento en que la persona es más vulnerable. Thaler y Lalich añaden en su libro: toda persona que se halla en un estado de vulnerabilidad, en busca de compañía en un sentido para su vida o en un periodo de transición o de pérdida, es el candidato o la candidata ideal. Y las sectas eso lo saben y eso lo aprovechan. Algunas sectas, de las más grandes, cuentan con manuales de enseñanza para los reclutadores, realizan ejercicios acerca de dónde y cómo abordar. Esto es como leer todo lo que hacen los testigos. Algunas de las sectas grandes cuentan con manuales de enseñanza para los reclutadores, realizan ejercicios acerca de dónde y cómo abordar los potenciales miembros, del mismo modo en que los instructores de venta enseñan a los nuevos vendedores. Y por otro lado, como habíamos visto, Steve Hassan fue quien diseñó el modelo Byte, donde habló de los 4 componentes del control mental, que es el control del comportamiento, del pensamiento, de las emociones y de la información. Y claro, en el control del comportamiento
Esto incluye, ¿no es cierto?, el entorno donde vive, cómo se viste, qué come, trabajo, ritos, acciones, entretenimiento, cómo, cuándo, etc. Pensamiento, adoctrinamiento profundo, al grado de que los adeptos nuevos tengan que hacer suya, interiorizarla, la doctrina, ¿no es cierto?, del grupo, al punto de que aquí es blanco o negro, nosotros contra ellos, todo lo bueno lo representa el grupo, todo lo malo está afuera. ¿Les suena familiar eso? Bueno, así funcionan los testigos de Jehová. Y en esto de las emociones también menciona Steve Hassan, el miedo se utiliza para atenazar a los miembros del grupo de dos maneras. Primero, creando un enemigo exterior. El mundo está en manos del inicuo. Cualquiera que no es nuestro hermano y no comparte nuestra esperanza es un enemigo. Y la segunda, el terror a ser descubierto y disciplinado. Y sobre el control de la información también menciona: lo más importante es que se les exige que eviten contacto con exmiembros o quienes son demasiado críticos. Los adeptos se controlan unos a otros e informan a los encargados, que pueden ser pastores, que guían al grupo, en el caso de los testigos, los ancianos, de las actividades incorrectas o de comentarios sospechosos. Y eso es algo que se repite continuamente en las reuniones, en las publicaciones, en las asambleas. Por ejemplo, la Atalaya del 2013, 15 de enero, edición Lenguaje Sencillo, página 16, párrafo 19, no permita que nada lo aleje de Jehová, era el tema. Dice: obedezca a Jehová y corte la relación con su familiar expulsado. No busque excusas para pasar más tiempo con él o para seguir comunicándose con él por teléfono o por internet. Bueno, los que dejan, ¿no es cierto?, la organización, como es el caso nuestro, que nos alejamos, otros han sido expulsados por diversas razones y ya no son parte de la secta. En general, ¿no es cierto?, también el mensaje en el caso de los testigos es que obviamente deben ser evitados. Atalaya del 15 de mayo del 2012, página 26, párrafos 2 y 13, bajo el tema ¿refleja usted la gloria de Jehová?, ¿qué dice? Evitemos por completo a los apóstatas y a quienes siguen afirmando ser cristianos. Deshonran a Dios, aunque sean miembros de nuestra familia. No ganamos nada tratando de refutar las afirmaciones de ellos o de quienes critican a la organización. Ni siquiera estaría bien tratar de enterarnos de sus argumentos, sea que aparezcan en publicaciones escritas, en internet o en cualquier otro medio, pues eso pondría en peligro nuestra espiritualidad. Bueno, los que aparecen a veces viendo estos videos, incluso comentando, desafiando, están desobedeciendo ese consejo. Y un detalle interesante que menciona Steve Hassan sobre la información tiene que ver con que las sectas controlan la información con un doble lenguaje: doctrinas exteriores y doctrinas interiores, es decir, lo que hemos comentado en otras ocasiones, un discurso para la gente de afuera y otro discurso para la gente que es de adentro. Las doctrinas interiores se van desvelando solo a medida que aumenta el compromiso del individuo con la organización. Se hacen revistas, o suele haber revistas o libros para el público,
y otras que solo pueden leer o tener los que ya están comprometidos o iniciados, los que son miembros. Es típico que al nuevo miembro se le asignen tareas de proselitismo, tan pronto como sea posible. Las investigaciones realizadas en psicología social demuestran que nada afirma tan rápidamente las nuevas creencias como intentar convencer a otros para que las acepten. Buscar nuevos adeptos cristaliza la identidad construida por el control mental en un plazo muy breve. ¿Es verdad eso en los testigos? ¿Pasará aquello? Ministerio del Reino, el año 90, julio, página 1, párrafo 3. Bajo el siguiente tema, dirige el interés a la organización. Dice, el progreso del estudiante se relaciona claramente con el aprecio que él tiene a la organización de Jehová. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad como maestros. Tenemos que dirigir el interés a la organización. El folleto Los Testigos de Jehová efectúan unidamente la voluntad de Dios por todo el mundo, suministra base para eso. ¿Tiene la persona con quien usted estudia un ejemplar? Si no, asegúrese que lo obtenga inmediato, enseguida. Anímelo a leerlo y explíquele que en cada estudio considerarán una porción breve. O sea, el objetivo es que la persona avance, progrese y se involucre cuanto antes en las actividades de la secta, pues eso va a reforzar su compromiso con ella. Eso es en el fondo lo que trata de decirnos acá, ¿no es cierto?, con su comentario. Steve Hassan también habla de que habla del mantenimiento de un conflicto interno entre los captados por las sectas, entre su personalidad real y la personalidad adquirida al ingresar en las sectas. Los resultados de este conflicto interno de personalidad pueden ser devastadores en algunos casos, cuando dice, está claro que la personalidad real es la responsable de la aparición de las frecuentes enfermedades psicosomáticas que sufren los miembros de la secta, y las enfermedades psicosomáticas abundan entre los adeptos y tal vez como un reflejo de su necesidad inconsciente de ayuda y cuidado. Sin embargo, por otra parte, se trata de infundir en el adepto una especie de felicidad artificial impuesta, como si se le dijera al adepto, tienes que sentirte así. ¿Será verdad eso en los testigos? ¿Pasará eso? Atalaya del 15 de enero del 95, página 12, párrafo 7. Nuestra relación estrecha con Jehová hace que seamos las personas más felices de la tierra. Ministerio del Reino, febrero 2002, página 1. Bajo el tema las personas más felices de la tierra dice, feliz es el pueblo cuyo Dios es Jehová. Estas palabras distinguen a los testigos de Jehová como las personas más felices de la tierra. Otra afirmación de Steve Hassan, comillas, a los miembros se les hace sentir que forman parte de un cuerpo de élite de la humanidad. Este sentimiento de ser especial, de participar en los actos más importantes de la historia humana como parte de una vanguardia de creyentes comprometidos, es el fuerte vínculo emocional que mantiene a la gente haciendo sacrificios y trabajando al máximo. A ver, comparémoslo con alguna publicación de la secta de los testigos. Atalaya del 15 de enero de 2013, página 11, párrafo 18. ¿Será que se los hace sentir especiales? ¿Será que ese vínculo emocional los mantiene haciendo sacrificios y trabajando a full? Bueno, dice la Atalaya, tenemos el honor de participar en la obra más importante que Dios ha confiado a los seres humanos, predicar el mensaje del reino y hacer discípulos. Atalaya del 15 de noviembre de 2010, página 16, párrafo 20, bajo el tema joven, ¿qué harás con tu vida? Hoy tienes la oportunidad de participar en la obra más importante y emocionante de la historia, la campaña mundial de predicación y enseñanza.
Siguiente punto. Cualquier organización legítima jamás desaconsejará el contacto con antiguos seguidores. Del mismo modo, apoyará la decisión que toma el miembro incluso si ésta no es de su agrado. En cambio, las sectas, explica Hassan, no aceptan ninguna justificación para la marcha de un adepto, cualquiera sea el motivo. Además, las sectas inculcan el miedo en sus adeptos para asegurarse de que se mantienen apartados de quienes les critican y de los ex miembros. Yo siempre he preferido que alguien le pregunte al adepto si estaría dispuesto a investigar en la otra cara de la historia y observar la reacción que esto provoca. Esto es casi imposible plantear en algunos casos. La respuesta automática más probable será negarse a escuchar de plano, ya que reiteradamente se les inculca que nunca investiguen o consideren el otro lado de la historia. ¿Será esto así en los Testigos de Jehová? Atalaya, 1 de mayo, 84. Página 31, pregunta a los lectores: ¿por qué rehúsan los Testigos de Jehová cambiar sus ayudas bíblicas por literatura religiosa de otras personas? No sería prudente, y también sería una pérdida de tiempo valioso el que los testigos aceptaran literatura religiosa falsa, cuyo propósito es engañar y se expusieran a esta por medio de leerla. Además, alguna de la literatura religiosa que ciertas personas instan a los testigos de Jehová que lean ha sido escrita por personas que se han hecho apóstatas o contiene las ideas de estas. A los cristianos verdaderos se les ordena que eviten a tales apóstatas. Por lo tanto, es debido a que siguen el proceder sabio y respetan el consejo de Dios que los testigos de Jehová no acostumbran intercambiar las valiosas ayudas para el estudio de la Biblia que contienen la verdad bíblica por literatura religiosa que disemina el error u opiniones apóstatas. Y finalmente, un comentario más de Steve Hassan. Añade: las discusiones racionales no tienen ninguna aplicación con alguien que ha sido adoctrinado por medio del control mental. El amor del grupo pretende mantener siempre a la persona en un estadio de adolescente dependiente. De ahí las amenazas de retirarle el amor si el individuo adopta decisiones sobre su propia vida o en oposición a las órdenes del líder. Tanto en los moníes como en los niños de Dios existía un control absoluto sobre toda la información que recibíamos, dice él. Los líderes de ambas sectas se consideraban a sí mismos como elegidos de Dios en la tierra. Los dos tenían una autoridad total y los dos eran inmensamente ricos. Nos enseñaban a creer que cualquier cosa que desafiara al líder o las creencias del grupo era negativa y estaba originada por los espíritus malignos. Nos enseñaban a interrumpir el pensamiento para cerrar nuestras mentes. Le dije que cualquier grupo que impida a sus miembros que piensen y que en cambio obedezcan ciegamente a sus líderes es peligroso. Le dije que toda organización que le dice a sus adeptos que no hablen con los ex miembros o que no lean informaciones críticas está ejerciendo control de la información, que es una parte esencial del control de la mente. ¿Qué han publicado los testigos de Jehová sobre esto? Bueno, ellos siempre van a hablar en forma peyorativa, denigrante, particularmente de los que consideran apóstatas, es decir, aquellos miembros que han dejado la secta. Y eso queda claro en lo que dice la Atalaya del 15 de julio del 2011, página 16, párrafos 6 y 7, bajo el tema ¿haremos caso de las claras advertencias de Jehová? Bueno, ¿qué dice allí? Pues bien, Jehová es el gran doctor, nos manda evitar todo contacto con cualquier maestro desleal a la verdad, pues es alguien mentalmente enfermo que procura infectarnos con sus doctrinas.
Como vemos, el mandato divino es directo, pero ¿estamos igual de decididos a seguirlos en todas circunstancias? ¿Cómo evitamos a los falsos maestros? Castigo social. No los saludamos, ni los recibimos en nuestro hogar. Nunca leemos ni escuchamos la propaganda que difunden a través de la televisión, la página impresa, internet. Tampoco añadimos nuestros comentarios a las páginas personales que tienen en la red. Entonces, ¿para qué escuchar a los apóstatas, a quienes les encanta insultar a la organización que tanto nos ha enseñado? Solo lograríamos contagiarnos de su amargura. Que digan lo que quieran los falsos maestros, no les daremos el menor caso. ¿Para qué íbamos a hacerlo? Son pozos secos que solo ofrecen engaños e insatisfacciones. Así que aquí tenemos un resumen, ¿no es cierto? Traté de resumirlo lo más que pude, ¿no es cierto? Y de abarcarlo de la forma más completa como está esta información de cómo identificar una secta, con los comentarios hechos por estas personas, ¿no es cierto?, estudiosas de las sectas en general y que hacen estas evaluaciones, y que, bueno, lamentablemente para los testigos de Jehová estas cosas coinciden completamente, muchas de ellas, la mayoría, bueno, las que mencioné acá todas, con lo que ellos hacen, con lo que ellos dicen, con lo que ellos han publicado y que está reflejado en sus propias publicaciones, a las cuales hice referencia y de las cuales no se pueden, ¿no es cierto?, hacerlo loco y negarlo, porque está escrito en sus propias revistas o en su ministerio o en libros que la secta ha publicado. Así que así yo creo que queda más claro, más completo, ¿no es cierto?, esto de el control mental por parte de estos grupos, y particularmente el caso que a mí me interesaba, ¿no es cierto?, abordar, que era el de los testigos de Jehová. Así que les agradezco, ¿no es cierto?, el haberme escuchado, y le agradezco también a la persona de México, amigo ahí, o amiga, no sé, pues no me dio su nombre, que me envió esta valiosísima información. Y como lo dije en otros videos, ¿no es cierto?, cualquier información que usted pueda aportar para exponerla es bienvenida, y de alguna forma vamos a tratar de abordarla para que todos puedan, ¿no es cierto?, beneficiarse de esta información y que sea útil para poder hacer despertar todavía a los que estén en ese rumbo y que hurgan, ¿no es cierto?, por estos videos que subimos los activistas a YouTube. Así que, amigos y amigas, un placer nuevamente haber compartido esta información, y nos vemos en un siguiente video. Saludos a todos y todas.